Fobias. Vamos a trabajar un poquito las fobias desde Lacan. Lacan trabaja la fobia como un tiempo en la estructura, un tiempo alrededor del cual se va a desplegar la estructura del inconsciente. La fobia es un efecto del necesario encuentro del sujeto con la estructura del lenguaje. La fobia introduce una solución posible a ese encuentro. La fobia es una solución simbólica. El momento crítico en el que surge la fobia corresponde al momento en el que el niño interpreta que la madre le falta el falo imaginario, se encuentra con la castración de la madre. El objeto fobígeno tiene por función anticiparse al encuentro con esa dimensión de precariedad del otro, para poder evitarla, pero al mismo tiempo la está indicando. Lacan habla del deseo prevenido. La fobia previene del encuentro con el deseo del otro. Objeto fobígeno anticipa y señala esta precariedad de la madre. La función paterna. La función paterna del padre se encuentra en el centro de esa organización simbólica que empieza a constituirse entre el niño y la madre. El padre es quien viene a privar a la madre de algo que en realidad no tiene. No reintegrarás tu producto. El padre hace su entrada como privador, como el que castra. Se trata de algo paradojal, porque un sujeto no puede constituirse sin referencia a ese lugar de objeto que colme la falta materna. Se debería pasar por el punto de ser el falo de la madre, pero otra cosa es quedarse con esa perpetuidad. Es una paradoja donde el padre aparece como algo intranquilizante porque es lo que viene a correr el lugar de donde está, pero a la vez también es tranquilizante porque permite al sujeto salir de ese lugar de ser el falo de la madre. Para poder pensar qué pasa con el padre en la fobia, tenemos que hablar de los tres padres o los padres en cada uno de los registros. El padre imaginario es un padre temible en el sentido que prohíbe a la madre. Es el molesto rival que vamos a encontrar en los relatos del neurótico. Ese padre imaginario oculta la función del padre real. El padre real es el padre de la tensión agresiva, es el padre que hace que la ley de la madre deje de ser la última palabra, es decir, que ella empieza a remitir su palabra a alguna otra ley. Es el que priva a la madre y es el que posee lo que a ella le falta. Es el que le da a la madre lo que la madre desea porque no lo tiene. Es el que se ocupa del goce de esa mujer. Para que el sujeto viva verdaderamente el complejo de castración, es preciso que el padre real asuma su función de padre castrador. Entonces el padre real no solo es el que priva bajo su versión imaginaria, sino el que reubica el falo como aquello que desea la madre y que él tiene, es decir, acota el deseo del falo, que de otro modo se tornaría infinito para el niño, es decir, lo ubica en un lugar, lo tiene el padre real es el que tiene a una mujer como causa de su deseo y objeto de su goce. El padre real interviene por mediación del padre imaginario, la amenaza de castración, y es soportado por el padre simbólico, significante de la falta en el otro. En la fobia, falta el padre real. El significante fóbico viene a suplir la carencia, lo fallido de la función paterna. Y por último tenemos el padre simbólico. Es el padre que da soporte a la función del padre real. En principio es una metáfora, es decir, un significante que sustituye a otro significante. Al significante del nombre del padre lo ponemos en relación con dos cosas, con el deseo de la madre y con el falo. Esto es lo que permite orientarse en la dimensión estructural del Edipo. El padre entra como tercer elemento entre la madre y el niño, pero cuaterniza. Es relación porque siempre es la madre, el niño, el falo. El padre es el que regula la distancia entre madre y niño falo, para que el vacío de la castración materna no se traiga a la madre y al niño. El padre simbólico no es un objeto, es un significante representado en el padre imaginario y en el padre real. Lacan se pregunta, ¿cómo se constituye el sujeto en relación con el falo? La metáfora paterna es una estructura del padre simbólico que hace a la estructuración del sujeto y que implica la posibilidad de que el niño salga del acoplamiento con la omnipotencia materna. Entonces, la fobia es un tiempo irreductible en la estructura porque es inevitable en su estructuración que el sujeto se encuentre con la privación de la madre, es decir, con el deseo materno. Si bien el significante del nombre del padre tiene su auxilio para nombrar y acotar lo infinito del deseo de la madre, lo fallido de su función es inevitable porque no hay modo de que el padre
de una respuesta que alcance a reunir la pregunta por el deseo del otro. El significante fóbico va en auxilio de esta función paterna, es decir, el significante de la fobia equilibra, regula transitoriamente la relación, la distancia entre la madre, el niño y el padre. El niño toma auxilio en el significante fóbico, que es un significante que no tiene una significación unívoca, sino que puede representar un momento de la madre al padre o al niño mismo y entrar en relación con otros significantes. El significante fóbico viene a delimitar un lugar, un territorio, a buscar algo de este deseo infinito que tiene que ver con la castración materna, ahí donde el sujeto podría perderse. Uno espontáneamente piensa el problema es el miedo, y el problema en realidad es la angustia, porque el miedo territorializa, o sea, de territorio. Ordena, pone un lugar, acota, y la angustia tiene que ver con esto que aparece en el cuerpo, lo traumático de la angustia. Mientras que cuando hay objeto, eso está acotado. Podemos decir qué es lo que pudo hacer el sujeto con esa metáfora paterna deficiente. La fobia es etnográfica, o sea, organiza, permite suturar, y podemos hacernos una pregunta en un punto de partida o un punto de llegada. O sea, la fobia ¿es un punto de partida o la fobia es un punto de llegada? Hay un momento que es el punto de llegada, es una suplencia, este padre simbólico, en el pedido que organiza, el que orienta. Y aquí hay algo que introduce Lacan, que es la placa giratoria. Lacan dice que no es una buena producción y que se la debería pensar en realidad como un dispositivo que permite que el tren cambie de vía. Vamos a decir que yo vengo por una vía y en un momento hay una bifurcación. ¿Qué sería esta placa giratoria? Sería este dispositivo que permite ir para otro lado o para otro, para un lado o para otro. ¿Cómo lo podríamos pensar en términos de la fobia? La estructura de la fobia como punto de partida puede conservarse o como fobia o puede virar como una placa giratoria hacia la perversión, hacia la histeria o hacia la neurosis obsesiva. O sea, la fobia puede tomar distintos caminos, precisamente 4. Mantenerse en fobia, ir hacia la perversión, ir hacia la histeria o ir hacia la neurosis obsesiva. Esto quiere decir que la estructura de la fobia como momento estructural del sujeto implicaría que en cualquier neurosis hay que volver a encontrar la fobia infantil. Hay un momento en el que el sujeto algo tiene que hacer con la castración de la madre y ese sujeto, si es neurótico, va a ser un obsesivo histérico fóbico y va a volver a encontrar esa fobia infantil. Esto es lo que el sujeto hizo o pudo elaborar como la castración materna. Por ejemplo, tenemos el caso de la fobia de las gallinas y el hombre de los lobos. En el seminario 5 de las formaciones del inconsciente, Lacan dice que la fobia siempre se trata de un encuentro entre la estructura que lo está esperando y la aventura del sujeto. Con la aventura del sujeto, Lacan se refiere al modo azaroso en el que cada sujeto se va a encontrar con esa estructura y en ese encuentro además se juegan lo que el sujeto pone de sí. En este sentido, la fobia introduce una solución posible a ese encuentro, que siempre es traumático, una solución que permita al sujeto estructurar un mundo vivible, un orden, por ejemplo, de producir un adentro y un afuera, o sea, un interior y un exterior, o bien señalar una presencia de puntos peligrosos, de puntos de alarma, de especies de señales de semáforo en la vida. Entonces, ¿voy por ahí o no voy? Entonces la fobia reestructura la estructura, ordena y vuelve ese mundo angustioso un mundo vivible. En Juanito, antes de que se estructure la fobia, la angustia está por todos lados. Cuando se estructura la fobia, el miedo queda acotado en un lugar y la tranquilidad puede estar en todo el resto. El mundo se vuelve vivible. Más allá de la relación entre un adentro y un afuera, un interior y un exterior, la fobia pone en juego la función del gran otro, es decir, introduce la simbolización. ¿Cómo sería? Si estoy adentro, falto afuera. Si estoy afuera, falto adentro. Introduce el gran otro porque marca, produce esta diferencia, está adentro y afuera. Vamos a encontrar dos presentaciones de la fobia. Con objetos fobígenos, como pueden ser objetos situados y recortables como un caballo, un perro, una araña, una cucaracha, miedo a un libro, qué sé yo. A cualquier objeto puede ser. O sin objeto fobígeno,
donde toma la forma de una organización muy particular del territorio. Esta organización del territorio es discursiva, por ejemplo, una agorafobia. La fobia, en tanto tiempo de la estructura, se pone en juego a propósito de todo lo que concierne a la relación entre el niño y la madre. La fobia hace su aparición en un momento crítico de esta relación, no en cualquier momento, en un momento crítico, porque es cuando ninguna vía se abre para la solución del problema entre la madre y el niño. En ese punto no dialectizable, porque no sale de ese punto, podemos decir que la fobia es un pedido de socorro, ese llamado de socorro a un elemento simbólico muy particular. Lo que marca Lacan es que la fobia es una solución simbólica, porque aparece en el momento en el que el niño puede leer que a la madre le falta el falo imaginario. Se encuentra con la castración de la madre y esa falta de falo en la madre equivale a decir que la madre es deseante. Eso significa que no solo la madre es deseante de algo distinto que él, sino que simplemente es deseante, es decir, habilitada o habita en la falta. La castración de la madre inaugura el complejo de castración, tanto en el niño como en la niña. Dice Lacan, constituye la presentación imaginaria de esa precariedad que pone en juego la estructura del lenguaje y que se llama significante de la falta del otro, el otro barrado, el otro en falta o el otro deseante. Freud dice que la última castración en reconocerse es la de la madre, porque en este punto el sujeto descubre que el ser humano es un privado, deseante, desamparado, y descubre ese desamparo en la madre, es decir, encuentra en la madre lo que Freud llamaba el desamparo primordial del otro, de la madre. Y es ante ese encuentro con la falta, con el desamparo materno, con la castración de la madre, que el sujeto no halla una vía de resolución y se produce la emergencia de la fobia. El niño advierte, lee esa precariedad, por ejemplo, cuando se le presentifica a la madre desbordada, que llora, nerviosa, que fuma angustiada, inquieta, enamorada también. Y el objeto fobígeno siempre va a tomar lugar en relación a esa dimensión de la precariedad, de la inconsistencia de lo simbólico. Lacan dice que entre el objeto fobígeno y esta precariedad de lo simbólico, en el otro materno, el objeto fobígeno pone en juego una función de anticipación al encuentro con esa dimensión de la precariedad del otro, para poder evitarla, pero al mismo tiempo se la está indicando. Si pensamos en Juanito, dice que el caballo es peligroso por dos razones. Primero dice que es un caballo que se cae. Ahí, desde la lectura de lacaniana, vemos la precariedad del otro. Cae y a la vez dice que se puede mover. Siempre vamos a encontrar ahí algo de ese otro. El caballo de Juanito que se cae, eso de la caída, de la fragilidad, es anticipo de eso. Entonces, el objeto fobígeno está indicando algo de la precariedad del otro, está señalando el peligro de encontrarse con esa precariedad del otro, las distintas formas que esta precariedad puede aparecer y presentarse frente al sujeto. La cuestión del fóbico es que hay reconocimiento de un deseo y una evitación de ese deseo, por las consecuencias que pueda traer. Esto no es que hay una ausencia de deseo en sí misma. O sea, hay deseo, pero frente al deseo lo que hay es toda una serie de preocupaciones para evitarlo. Por eso hablamos de un deseo prevenido en la fobia. Se señala que la fobia se pone al acento en la cuestión de la precariedad del otro, es decir, es la caída de la madre, la impotencia, el derrumbe de la madre como significando la falta del falo que abre el agujero, que implica que la niña o niño tenga que hacer algo con esa falta, con ese vacío, o sea, habilitar el propio deseo. Es decir, allí donde aparece un vacío, el sujeto es llamado a llenarlo, a colmarlo. Lo prevenido es todo lo que hace un fóbico para alcanzar aquello que tiene que ver con su deseo. Lo que utiliza el fóbico es la evitación y el parapeto fóbico, lo que protege al fóbico de la angustia. Lacan entonces hace una aclaración con respecto a la diferencia entre fobia y angustia. Dice que la fobia en realidad vendría a ser un elemento de auxilio que la fobia utiliza. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte.